Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla, Renato Martínez, y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo del encuentro ecuménico e interreligioso presidido por el Papa Francisco en el Teatro Hum, en Ulan Bator, capital de Mongolia, en el marco del 43 viaje apostólico de su pontificado. Hoy, 3 de septiembre de 2023, en 22º domingo del tiempo ordinario, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va, y a quienes nos están viendo a través de Facebook Live. Especialmente saludamos a las emisoras que el día de hoy están conectadas con nosotros y hacen posible que estas imágenes y el sonido de la radio llegue hasta sus hogares. Ellos son nuestros amigos de El Sembrador, Nueva Evangelización, Radio y Televisión, Radio Paz de Miami en los Estados Unidos, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta, Catholic Faith Network, Cetermón TV en Alicante, España. También está con nosotros Radio Vicentina en Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Radio Magna Chubut en Patagonia, Argentina, Radio y Televisión Caritas, Universidad Católica en Paraguay, Radio María en Guatemala, Radio María en Panamá, Radio María en Venezuela, Radio María en El Salvador y EWTN Televisión. Como les hemos señalado al inicio de esta transmisión, estamos ya en el tercer día de viaje apostólico del Papa Francisco en Mongolia, un viaje que inició este jueves 31 de agosto en la tarde, cuando el Papa Francisco salió desde el aeropuerto romano de Fiumicino, aquí en Italia, y después de varias horas de vuelo llegó el día viernes 1 de septiembre a las 10 de la mañana al aeropuerto internacional Kyrgyz Khan de Mongolia. La diferencia de horas con Roma son de 6 horas, van adelantados. Ellos ya son alrededor de las 9 de la mañana, y por aquí por Italia estamos a las 4:02 de la mañana. En Mongolia son las 10 de la mañana. El día sábado el Papa Francisco tuvo dos actividades públicas importantes, en los cuales pronunció dos discursos, uno en la mañana, en el cual encontró a las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la sala Hik-Mongol del Palacio de Gobierno. Antes de este encuentro, el Papa se había reunido con el presidente de Mongolia en el Palacio de Gobierno y también había participado en la ceremonia de bienvenida. Por la tarde, el Santo Padre encontró a los obispos, los sacerdotes, los misioneros, los consagrados, la pequeña y vivaz iglesia de Mongolia, una iglesia particular con la cual el Papa Francisco se reunió con todos ellos para poder, como dice el lema de este viaje, compartir la esperanza. Y el día de hoy ya nos encontramos en este tercer día, en este domingo 3 de septiembre, en el cual el Papa Francisco desde muy temprano ha celebrado la Santa Misa de forma privada, y luego lo hará también de forma pública. Hoy una misa en la Step Arena, en este escenario Palacio de Hielo, que Vatican News transmitirá también y hará llegar hasta sus hogares. Luego se ha dirigido desde la prefectura apostólica de Ulan Bator hasta este teatro, el Teatro Hum, que tenemos ya en imágenes, donde ya algunos líderes religiosos se han hecho presentes y ya están esperando que el Papa Francisco pueda llegar. El Papa está en camino. Este teatro es construido en forma de ger o yurta, es las viviendas más antiguas de forma circular de los pueblos nómadas de Asia Central, que tienen una abertura central en el techo. Generalmente son hechas estas casas de nómadas, hechas de pieles de corderos o yaks, que son casas particulares de la tradición mongola. También este edificio está situado en una de las zonas de esquís más grande de Mongolia, el Ski Resort, en la montaña de Bogkan Ui,
que domina Ulan Bator desde la parte sur de la capital de Mongolia. La ubicación de este escenario está a unos 13 kilómetros de la capital, así es que el Papa está trasladándose, está recorriendo estos 13 kilómetros desde la prefectura apostólica de Ulan Bator. El encuentro ecuménico será caracterizado por la participación de 11 representantes de las religiones más importantes y presentes en Mongolia. Recordemos que este país es un país con 13.384.000 habitantes, una densidad de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. La lengua oficial de Mongolia es el mongol y también se habla en algunas regiones el kazajo. Los principales grupos étnicos son 6, pero sobre todo las religiones presentes en Mongolia son los budistas con un 53%, musulmanes 3%, chamanes 3%, cristianos de diferentes confesiones 2%, dentro de ellos los católicos el 0.4% y ateos un 39%. Les damos estos datos porque es curioso ver y conocer la historia de Mongolia. Mongolia desde sus inicios y desde tiempos antiguos, desde el 1200 cuando se estableció como uno de los imperios más grandes del mundo, con este famoso y conocido guerrero y conquistador Gengis Khan, que extendió el imperio mongol hasta hacia las puertas de Europa y dominando toda la Asia. Había practicado la pluralidad y la tolerancia religiosa. Fue muy respetuoso y en los diferentes momentos de la etapa del imperio se respetaba bastante la profesión religiosa de los diferentes credos. Más adelante, ya en el 1400, 1600, la dinastía mongola abrazó el budismo tibetano y se estableció como también como religión oficial este tipo de budismo tibetano. Por ello, hoy en día los budistas tienen el 53% de fieles dentro de la población. Es interesante también ver en el tiempo antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando la dominación rusa se hace presente en Mongolia, llegan a abarcar y conquistar una parte de este territorio. Los rusos también impusieron con la llegada del comunismo una experiencia y un régimen ateo. Hoy en día en Mongolia se vive todavía un 39% de personas son ateas y esto representa también un desafío para las diferentes confesiones religiosas. Y al mismo tiempo hay una presencia de chamanes, que es la religión antigua de los antiguos pueblos de las estepas, que se han mantenido y que se han ido transmitiendo en los pueblos que todavía, y sobre todo en los grupos nómadas de Mongolia. Mongolia tiene esa característica de ser un país que tiene que de una parte se va acercando a la modernidad, pero de la otra parte todavía mantiene esta tradición de los pueblos nómades, de las personas, familias y grupos nómades que se van trasladando con sus animales y sobre todo recorriendo este vasto territorio, estas llanuras, estos grandes extensiones de tierras, un paisaje bastante diverso que hemos ido viendo a lo largo de estos días, montañas, lagos, desiertos, vastas llanuras cubiertas de hierba. Esta es Mongolia, una tierra caracterizada sobre todo por uno de los desiertos más grandes de frío, que es el desierto Gobi. En la parte norte, las grandes montañas de 4.000 metros que caracterizan esta región, el monte Kutien, 4.356 metros, que está en la frontera con China. Es el pico más alto. Es un país que ofrece una increíble variedad de plantas y una gran cantidad de especies animales. La flora del norte del país está compuesta principalmente por coníferas y abedules, mientras que la zona central se caracteriza por una vegetación bastante variada. Entonces, este es un poco el país que está recibiendo al Papa Francisco, que en este momento hace su ingreso al Teatro Hum aquí en Mongolia, a 13 kilómetros de la capital Ulan Bator. El Papa Francisco es recibido por aplausos de los participantes en este encuentro ecuménico interreligioso en el Teatro de Mongolia.
El desarrollo del programa va a ser el siguiente. Habrán algunas palabras de bienvenida de uno de los representantes de las religiones al Papa Francisco y luego alrededor de estos 11 líderes van a expresar brevemente sus saludos al Papa Francisco y también el Papa al final dirá y pronunciará un discurso a todos los participantes en este encuentro ecuménico e interreligioso. En este momento los monjes budistas saludan al Papa Francisco, lo reciben y le hacen entrega de un libro y también de una estola. Eh, es tradición un poco en estos países de Oriente recibir al huésped con un regalo, ¿no? Y es de esta manera que han hecho presente al Papa Francisco, lo han acogido de esta manera en el Teatro Hum. Vamos a disponernos a escuchar este primer discurso oficial en Mongolia, un país, como decíamos, donde la pluralidad y la tolerancia religiosa ha sido una característica importante de este país a lo largo del tiempo. Y hoy en día también la convivencia pacífica entre la Iglesia Católica y las diferentes religiones es bastante buena. Antes de eso hay una presentación artística para eh, poder escuchar música tradicional de Mongolia en uno de los instrumentos parecidos al violín que conocemos nosotros. Escuchemos esta interpretación musical tradicional de Mongolia. Estamos apreciando aquí en el Teatro Hum de Mongolia la ejecución de este brano musical con este instrumento tradicional llamado morinjur o también conocido como arpa con la cabeza de caballo. Es una arpa tradicional de la tierra mongola.
Ahora sí, damos continuación y presentación a uno de los primeros discursos de este encuentro ecuménico interreligioso. Япон улсад төвхтэй дэлхийн буддистийн дэд хэмжээний чуулганы ерөнхийлөгч гавж Chojans таныг La хэлнүү хэмээн урьж байна. maestra de ceremonias está presentando y explicando un poco el desarrollo de este encuentro en el cual estos representantes de los diferentes religiones que están presentes en Mongolia harán sus pequeños mensajes y discursos precedentes al del Papa Francisco. Entonces, el encargado de iniciar con esta serie de discursos es su eminencia Kamba Numkang, es el abad del monasterio de Gandang, uno de los monasterios más grandes de Mongolia, es el jefe del centro budista de Mongolia. Me refugio en tres nobles joyas. Permítame extender mis más saludos cordiales a su santidad el Papa Francisco, jefe de Estado del Vaticano, que viene en visita oficial a Mongolia por invitación de su excelencia el presidente de Mongolia. Estoy realmente feliz de que este encuentro interreligioso entre credos tradicionales se haya organizado con motivo de la visita oficial de su santidad el Papa Francisco, jefe de la Santa Sede. Creo que si bien las principales religiones del mundo, como el budismo, el cristianismo, el islam y el hinduismo, son filosóficamente diferentes entre sí en sus visiones del mundo, reunimos oraciones y actividades con un propósito común, el bienestar de la humanidad. Hoy, en el siglo XXI, se ha alcanzado un nivel excepcional de progreso en la información y en la tecnología, a través del desarrollo de la mente. A la sombra de este progreso externo, sin embargo, existe el riesgo potencial de perder importantes valores internos como la benevolencia, la compasión, la moralidad, la tolerancia, el perdón y el karma. Por lo tanto, los objetivos y actividades de todas las religiones tradicionales son llenar la mente con los valores internos antes mencionados para contribuir a la creación de una sociedad humana y compasiva. Los antepasados de los mongoles adoptaron el budismo desde la época del imperio Xiongnu, que se remonta a los siglos I y II antes de Cristo. Incluso con los altibajos históricos, lo adoptaron como código moral para reducir las inestabilidades de nuestras sociedades anteriores, iluminando a las personas con sus 10 conocimientos específicos. Después de todo, el budismo ha desempeñado el papel más importante en el fortalecimiento de la independencia espiritual, la base misma de la independencia nacional. Debido a la influencia de la ideología política que se difundió en el pasado, el budismo fue severamente reprimido. Sin embargo, tras la Constitución Nacional adoptada de 1992, el pueblo obtuvo la libertad religiosa y, en consecuencia, el budismo mongol está en camino de un renacimiento fiel a su autenticidad. El logro más significativo y merecido es que su santidad, el 10º Boj Yensu Kutungu, haya sido reconocido recientemente y esté realizando estudios tanto religiosos como contemporáneos. Para nosotros esto es una suerte extraordinaria. Nosotros los budistas mongoles hemos dedicado nuestras oraciones a todos los seres sencientes de los 6 reinos, especialmente a la paz regional y global. Mientras tanto, hemos participado activamente en el diálogo interreligioso entre las religiones tradicionales del mundo y en defensa a nivel regional y global de los principios del respeto mutuo, coexistencia armoniosa y preocupación ambiental. Dado que estos principios nacieron para el bienestar de toda la humanidad, apoyamos solemnemente esta asociación interreligiosa y reflejamos las palabras de paz expresadas en nuestras actividades internacionales.
Incluso en el ámbito de los derechos humanos, nosotros los budistas mongoles respetamos el derecho de los demás a no creer, pero sin duda siempre los mantenemos en el centro de nuestras oraciones. Las enseñanzas budistas sobre el mandamiento del equilibrio entre el medio ambiente y los seres vivos han moldeado para los mongoles los principios con los que relacionarse adecuadamente con la naturaleza durante muchos siglos. Por lo tanto, es uno de nuestros deberes difundir y transmitir estos principios a las generaciones actuales. Creo firmemente que esta histórica reunión interreligiosa de credos tradicionales brindará una gran inspiración a personas de diversas tradiciones religiosas para trabajar armoniosamente en beneficio de toda la humanidad. Finalmente, en nombre mío y el de los budistas mongoles, uniendo las palmas de mis manos, deseo a su santidad el Papa Francisco una larga vida. Que todos los seres sencientes sean felices por siempre. De esta manera ha concluido el saludo de bienvenida del abad del monasterio de Gandang, el jefe, el máximo representante del budismo en Mongolia. A continuación escucharemos ahora el saludo también del abad jefe del monasterio Sungkun, Kambalama, su eminencia Kambalama, representante también de otra de las religiones, de otro de los templos budistas aquí en Mongolia. Su santidad, en nombre de todos los budistas mongoles, permítame darle una cálida bienvenida y nuestro más profundo agradecimiento por su visita. También me gustaría agradecer a todos los que hicieron posible este diálogo. Es un gran honor para mí representar a los budistas mongoles en esta auspiciosa ocasión. Los acontecimientos actuales muestran que la religión sigue ejerciendo una influencia importante en la vida actual. Para que esto se desarrolle de manera constructiva, es esencial que todos nos abramos aún más a personas de otras mentalidades, incluidos aquellos que se oponen a la religión misma. Debemos aprender a escuchar y reflexionar sobre los puntos de vista que parecen contrarios a los nuestros, porque sólo así podremos comprender los principios fundamentales que están en la raíz de todas las religiones y de la propia mente humana. En mi opinión, hay dos principios que sustentan nuestra vida. Como dos pilares sostienen el Ger mongol, la tradicional casa redonda en la que todavía viven nuestros nómadas. Estos principios son la paz y la armonía. Superficialmente parecen una simple ausencia de conflictos, pero en realidad son la condición positiva las que hacen posible la curación del espíritu. Actualmente, el rápido aumento de la depresión, las adicciones y otros tipos de enfermedades mentales en todo el mundo demuestra que el progreso tecnológico sin crecimiento espiritual es en realidad una casa frágil. Por lo tanto, es urgente que las religiones se unan para redescubrir enfoques de vida que cultiven la paz interior y la armonía exterior. La enseñanza de Buda sobre la paz significa ante todo la serenidad dinámica de nuestro corazón, la conexión silenciosa con lo divino, mientras que armonía significa amor, comprensión, cooperación con los demás. Su objetivo es establecer un intercambio y una cooperación igualmente abiertos y diversos para las personas que aman el mundo, se preocupan por la vida y aprecian la bondad y la compasión. Por lo tanto, debemos convertirnos en lo que han sido nuestros mayores líderes de los tiempos, buscadores. Esto significa ir más allá de nuestras propias tradiciones religiosas. Después de haber escuchado a Kambalama, abad del monasterio Sum de Mongolia, escucharemos ahora al doctor Yargal Kalkishan, presidente de la Unión de Chamanes de Mongolia, otra religión tradicional de este país que recibe al Papa Francisco. Los adoradores del cielo de Mongolia promueven con gratitud la visita de Estado del Papa Francisco a Mongolia por invitación del presidente de nuestro país.
El culto al cielo es una expresión de la conexión umbilical entre la naturaleza de la tierra y el universo, desarrollada y transmitida desde la creación del hombre. Tiene sus propias características únicas de adorar a los ídolos del cielo eterno, al emperador Kingis, a los antepasados y a los padres. El cielo eterno es nacionalismo, orgullo mongol, civilización, ritos, costumbres y orden, un ídolo que ha sido adorado por mi pueblo celestial durante generaciones. Nosotros los mongoles hemos pasado cientos de años venerando el cielo, que es un vínculo precioso entre el Estado y los ciudadanos. Esta es una historia larga, difícil, dolorosa e instructiva de la religión y el culto. Nuestro culto al cielo abarca una amplia gama de temas como la filosofía mongol de la relación entre el hombre y la naturaleza, la reverencia por los antepasados, el Estado y el gobierno, las relaciones exteriores, la política militar, la sociedad, la cultura, la alfabetización, la economía, la infraestructura, la política monetaria y la regulación fiscal y el pastoreo nómada. Hubo un tiempo en que los mongoles eran poderosos y definían las relaciones entre estados y potencias en los continentes del mundo. Todas las religiones bajo el cielo eterno tenían una tradición de relaciones iguales y mutuamente respetuosas. Este acontecimiento recuerda todo esto y la antigua relación entre la Santa Sede y los mongoles. Hemos perdido nuestras raíces nacionales de adoración al cielo y hemos iniciado el camino del declive. Durante más de 300 años el culto al cielo ha sido perseguido y restringido por severas leyes y restricciones de gobiernos extranjeros. Por esta razón la gente ha practicado el ritual en la clandestinidad durante 80 años y menos del 1% de la población ha practicado el culto. Esto no significa que los mongoles hayamos dejado de adorar al cielo, pero históricamente la libertad para practicar nuestro culto nacional ha disminuido y ha habido severas restricciones. No podemos olvidar los momentos históricos en los que el culto al cielo, que es parte inseparable de la historia de la humanidad, se volvió más unido y más fuerte, y aquellos en los que se vio debilitado por las contradicciones bajo la presión de una política exterior y de un Estado extranjero. Los grandes cambios que se produjeron en Mongolia en los años 1990 permitieron una verdadera libertad para honrar la religión nacional. Nuestro objetivo es que la honestidad prevalezca sobre todo, que los nobles y los ciudadanos tengan relaciones iguales y respeten y honoren a sus antepasados que crearon una historia heroica, que los jóvenes y adultos trabajen fielmente por su país, que los jóvenes cuiden de sus hijos, que se desarrolle un poderoso Estado mongol y que en una nueva era nuestra cultura nómada única crezca y se difunda y que la gente de todo el mundo se maraville y mire con interés. Nuestro objetivo es restaurar la tradición de adorar y honrar nuestras raíces nacionales mongolas, el cielo eterno, protegiendo la naturaleza pristina, la patria y las grandes riquezas que se han conservado bajo su suelo y el espíritu nacional dejando por nuestros antepasados. Estamos trabajando para sentar las bases para desarrollar, introducir y promover la organización que preserva las tradiciones chamánicas y transmite los rituales a la próxima generación. No hace mucho se ha establecido la organización de adoración al cielo, que es la raíz de la nación mongola. No tenemos edificios, nos reunimos en el desierto y hacemos nuestros rituales. No es fácil, pero somos muy optimistas sobre nuestro futuro. Nos estamos recuperando. Es un buen momento para honrar el culto al cielo, que es una característica nacional. Concluye su discurso señalando que haya paz en el mundo para siempre. Santo Padre Francisco, le deseo buena salud y larga vida. Ahora es el momento del líder de la religión musulmana que también está presente en Mongolia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Querido Papa Francisco, bienvenido a nuestro país que tiene una historia profunda,
un futuro amplio y ha dejado huellas de progreso en la historia mundial. He venido aquí a saludarlo en nombre de la comunidad musulmana que forma parte del pueblo mongol. Si bien estamos muy entusiasmados con su visita, todos los líderes religiosos expresan su deseo de visitarnos unos a otros a un nivel tan innovador. Incluso en las páginas de la historia que se remontan al siglo XV, podemos ver relaciones interreligiosas. De hecho, nuestro amado profeta Mahoma había enviado pacíficamente una carta a los jefes de Estado y de todas las religiones, presentándose e invitándolos a la religión. En la era actual de desarrollo de las comunicaciones, la mediación interreligiosa se considera indispensable en las relaciones políticas internacionales. El mundo es como un ger. Para mantener el mundo ordenado y en paz, tenemos que vivir juntos como hermanos en este ger. Hay un dicho muy hermoso en idioma mongol. Es decir, primero prepárate y luego construye tu casa. Una vez que construyas tu casa, guía tu estado. Me gustaría añadir a esta palabra, una vez establecido el estado, valora el orden y la moralidad para construir la paz y la armonía en el mundo. Гэрээ засаад төрөө зас. Би энэ үгэнд төрөө засаж ертөнцийн дэг журам ёс зүй. Hay muchas divisiones en el mundo que estamos llamados a abordar mediante la promoción de una cultura de paz y respeto por la diversidad y mediante la implementación de gestos pacíficos como la reunión interreligiosa de hoy, por la que estamos particularmente agradecidos. Nos sumamos a todas las comunidades religiosas presentes hoy aquí para que en la sociedad actual exista el respeto a todos los valores sagrados y a todas las religiones. Permítame concluir con una cita del Corán que nos ayuda a vivir en el mundo como hermanos en un ger. Alá Todopoderoso dice en el versículo 108 del capítulo Agnam del Sagrado Corán: no maldigan a quien adoran a otros que no sean Alá. Si pues transgreden y maldicen a Alá sin entenderlo. De esta manera hemos mostrado maravillosamente las creencias y costumbres del pueblo. Al final se postrarán ante Alá. Alá les explicará lo que han hecho. Esta cita sugiere que debemos respetar las creencias de los demás y no ridiculizar, insultar o provocar a los demás. Эцсийн эцэд тэд Аллахын өмнө зөвдөх болно. Аллах тэдний юу хийснийг өөрсдөд нь тайлбар хэлж өгнө. Эндээс ойлгогдож байгаагаар бид бие биенийхээ итгэл үнэмшилд хүндэтгэлтэй хандаж, тохурахгүй, доромжлохгүй, өдөөн хатгсан үйлдэл гаргахгүй байх ёстой. Эрхэм Папалам, таны аялал шашин хоорондын зуучлал, хэлэлцээ, олон улсын харилцаанд. Querido Papa Francisco, creo que su visita será una contribución muy fructífera a la meditación interreligiosa, a las negociaciones y a las relaciones internacionales. Gracias por su respetuosa escucha. Este ha sido el saludo del discurso del líder de la religión musulmana presente en Mongolia. Continuamos con esta presentación de mensajes y discursos y ahora es el turno de los representantes de la oficina de la Alianza Evangélica de Mongolia. Esta alianza evangélica que también está presente en la sociedad mongola. La ética cristiana evangélica considera la autoridad de la Biblia como fuente última de la moralidad. Hace especial hincapié en la importancia de una religión personal y una relación personal con Jesucristo y en la necesidad de la salvación por la fe. Los principios fundamentales de la ética cristiana evangélica incluyen
Autoridad bíblica. La Biblia se considera la palabra inspirada e infalible de Dios que sirve de base para todas las decisiones y comportamientos éticos. Fe y salvación. Los evangelios creen que la necesidad de la fe personal en Jesucristo para la salvación, haciendo hincapié en la importancia de la conversión individual y el renacimiento espiritual. Amor y compasión. Siguiendo el ejemplo de Jesús, la ética evangélica hace hincapié en el amor, la compasión y la bondad hacia los demás, incluidos los necesitados. Santidad de vida. Los evangelios creen en el valor intrínseco y la santidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, oponiéndose a prácticas como el aborto y la eutanasia. Matrimonio y familia. Los evangélicos apoyan la concepción tradicional del matrimonio entre un hombre y una mujer, considerándolo la institución fundamental de la sociedad. Pureza sexual. La ética evangélica promueve la pureza sexual, abogando por la abstinencia antes del matrimonio y la fidelidad dentro del matrimonio. Séptimo, justicia social. Aunque se pueden encontrar algunas variaciones, muchos evangélicos ponen especial énfasis en la justicia social, tratando de abordar los problemas de la pobreza, la desigualdad y la opresión. Octavo, responsabilidad personal. Los evangélicos creen en la responsabilidad individual y en rendir cuentas de las propias acciones, así como en el crecimiento moral y la transformación personal. Noveno, evangelismo y misión. Los evangélicos suelen ser entusiastas a la hora de compartir su fe y participar en esfuerzos misioneros para difundir el evangelio a los demás. En este sentido, es importante señalar que dentro del cristianismo evangélico puede haber diversidad de perspectivas e interpretaciones sobre algunas cuestiones éticas. Бусдад сайн мэдээг хүргэх илгээлтэнд бид байн оролцдог. Евангелийн эвсэл нь өөрөө Азийн евангелийн эвслийн гишүүн, дэлхийн евангелийн эвслийн гишүүний хувьд Монголын евангелийн эвсэл нь мөн өөрсдийн дуу хоолойг бүхий л евангелчуудад уриалсаар байдаг. Евангелийн Христ итгэлтнүүдийн доторч ялгаатай байх бөгөөд ёс зүйн асуудлуудыг бид өөрөөр үзэх нь бий. Ямар ч тач дээрх зарчмуудын гол үндэс нь үнэлэмж болдог. Эдгээр зарчмыг Монголын евангелийн Христ итгэлтнүүд чуулгануудтай тунхаглаж, зааж хүмүүсийн амьдралд хэвшүүлэхээр өнөөдрийг хүртэл бид тэмцэж байна. Ийхүү Францис Папа Монгол Hemos escuchado estos 9 principios que son fundamentos de la ética cristiana evangélica de la Alianza Evangélica en Mongolia y cómo a través de estos principios ellos promueven sobre todo la armonía y la paz. A continuación, seguimos con el quinto discurso, la quinta presentación de este encuentro interreligioso. Es el momento del discurso del representante ortodoxo presente en Mongolia. Который освящен в честь Святой и Живоначальной Троицы. Православие в Монголию начало проникать в 12-13 Santidad, me complace darle la bienvenida a esta tierra de Mongolia. Soy el rector de la única iglesia ortodoxa de Mongolia dedicada a la Santísima Trinidad. Me gustaría contarles brevemente sobre la historia de la ortodoxia en Mongolia y describir su estado actual. Dado que la historia de Mongolia está estrechamente ligada a la de Rusia, las primeras informaciones sobre la entrada de la ortodoxia desde Rusia en estas tierras se remontan a los siglos XII y XIII. Uno de los momentos más significativos del encuentro de los mongoles con la ortodoxia está vinculado al primer santo mongol, Pedro de Orda, bisnieto de Gengis Khan y sobrino de Khan Berke. Quedó profundamente impresionado por la ortodoxia y huyó en secreto a Rostov, donde fue bautizado. 4 апреля 1864 года. Была совершена первая литургия в храме. Con el tiempo, San Pedro construyó una iglesia y un monasterio en honor de los santos apóstoles Pedro y Pablo, cerca del lago Negro en la región rusa de Yaroslavl.
En general, había muchos santos de origen mongol en Rusia. El bisnieto del mongol Noyon, Armikán, Vladika de Vladimir, San Panufio de Bohrov, fundador del monasterio de Panutiev, el mongol Noyon Buga, en la ciudad de Belikev Ustug, que fue canonizado con el venerable Juan de Ustug y por su servicio a la fe. Con la apertura del consulado ruso en Urga, Ulan Bator hoy en día, en 1861, se inició la construcción de la primera iglesia ortodoxa en Mongolia, y el 4 de abril de 1984 se celebró la primera liturgia en la iglesia de la Santísima Trinidad. Antes de la revolución, el último rector de la parroquia de la Santísima Trinidad fue el padre Fedor Painarov de Innsbruck. Además de predicar, participó activamente en actividades sociales y humanitarias. Abrió una biblioteca pública, atendió a los reclusos y ayudó a los desfavorecidos, pero sus obras no se limitan a Urga. El padre Feodor viajaba a menudo en las zonas más remotas de Mongolia, recorriendo distancias de hasta 1500 vetas a caballo. El sacerdote describió ampliamente la vida de los colonos rusos y de la población local. En 1921, después de expulsar a las tropas chinas, Urga fue capturada por el general ruso barón Unger von Sternberg. El general participó activamente en el movimiento blanco en el lejano oriente ruso, restauró la independencia de Mongolia y llevó a cabo una serie de medidas progresistas, pero también llevó a cabo actos de represión. Ese mismo año el padre Feodor fue brutalmente torturado durante 3 días y asesinado por el barón Unger. Долоо дахь өдрийн Adventist чуулганы ерөнхий нарийн бичиг Octavir Adieho. Mr. Adieho Octavir. Continuamos con la presentación de los discursos y ahora escucharemos al representante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, también presente en mongol, Adiyuko Optayabri. Como sabemos, el Ger mongol es el hogar tradicional de los mongoles. Cuando pensamos en Ger, imaginamos una especie de hogar, dulce hogar, donde conviven padre, madre e hijos. Y un hogar o una familia feliz es fundamental para la vida humana. La Iglesia Adventista del Séptimo Día cree que cada hogar debe ser un pequeño paraíso en la tierra. Para ser nuestro hogar, la Iglesia Adventista del Séptimo Día enfatiza 4 aspectos de la vida humana: el desarrollo físico, mental, social y espiritual. Cuando estos 4 elementos están bien equilibrados, podemos tener un hogar y una vida feliz. El aspecto físico de la vida tiene que ver con la salud de nuestro cuerpo e incluye alimentación saludable, ejercicio, descanso, sol, etc. Es decir, un estilo de vida saludable debe practicarse primero dentro de nuestros hogares. El desarrollo mental. Entonces, esto implica un verdadero conocimiento de la vida misma. Una educación adecuada puede hacer que la vida de una persona sea próspera y laboriosa. Cada madre es la primera maestra de sus hijos, y la educación recibida en el hogar sirve como principio rector de nuestra vida futura. El desarrollo social se basa en las relaciones y en la comunicación. Toda persona debe adquirir buenas habilidades de comunicación para poder vivir en sociedad. Como iglesia cristiana, nuestra función más importante en el mundo es amar y cuidar. Como seres humanos debemos amarnos unos a otros. El Ger mongol es el mejor lugar para la comunión. Hay poca privacidad y todos están en una gran sala circular con un ambiente acogedor. El Ger siempre está abierto a todos. Es un símbolo de la hospitalidad mongola. Finalmente, el aspecto espiritual de la vida humana es muy importante. Da significado y propósito a la vida. Cada cabeza de familia debe ser el líder espiritual de la familia. Desde los primeros tiempos, los mongoles respetaron a sus mayores y admiraron con reverencia sus enseñanzas en la ética
y sabiduría. El Ger Mongol es el lugar perfecto para vivir y crear un pequeño paraíso en la tierra formado por nuestros seres queridos, la naturaleza y Dios. Con este mensaje y esta imagen del Ger Mongol concluye el discurso del representante de la Iglesia Adventista del séptimo día. A continuación pasamos al séptimo discurso, el representante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también presente aquí en Mongolia. Su Santidad Papa Francisco, estimados líderes religiosos, damas y caballeros y compañeros buscadores de la verdad. Me presento hoy ante ustedes como representante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es un honor para mí poder hablar sobre nuestra fe y los valores que apreciamos. El centro de nuestro sistema de creencias es Jesucristo mismo. Él es el camino, la verdad y la vida, y sus enseñanzas son la luz guía que ilumina nuestro camino. El Ger de nuestra tradición religiosa representa refugio y unidad. Jesucristo es la fuerza unificadora que nos fortalece y une. Nos enseñó a amarnos unos a otros, a buscar comprensión y compasión y ayudar a luchar por la armonía en nuestra diversidad. Sus enseñanzas nos inspiran a proteger y valorar a nuestras familias, garantizar el bien de los niños y fortalecer los matrimonios. Según la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, somos hermanos y hermanas, todos hijos del mismo Padre eterno. Invitamos a todos a seguir el ejemplo de Jesucristo, a estudiar sus palabras y a moldear nuestra vida según sus divinas peculiaridades. Él es nuestro ejemplo de amor, de perdón y de altruismo. Nos mostró cómo cuidar de los pobres, los marginados y los oprimidos, tal como Ger protege a los necesitados. Al emular su vida, pretendemos crear una sociedad que refleje sus enseñanzas de inclusión, de justicia, de libertad y de compasión. Que el símbolo del Ger Mongol nos recuerde nuestro compromiso de seguir a Jesucristo, estudiar sus palabras, ser como Él y creer en Él. Gracias, en esta tradición de mi fe digo estas palabras en el santo nombre de Jesucristo. Ahora escuchamos al profesor Randall Taker, representante del hinduismo, otra religión que también se profesa aquí en Mongolia. His Holiness, distinguished invitees and friends, good morning. I am thankful to the organizers. Querido Papa Francisco, distinguidas representantes, buenos días. En esta ocasión le presento el texto del discurso que pronunciaré durante la visita de su santidad a Mongolia. The very presence of His Holiness in this gathering makes the atmosphere. Es un gran honor para mí participar en esta reunión de agosto. La sola presencia de su santidad hace que la atmósfera sea muy espiritual y divina. The spiritual leader is supposed to be Según el hinduismo, el líder espiritual debe ser alguien que ha conocido la realidad absoluta y ha desarrollado una conexión divina con Dios. also according to our scriptures. Además, según nuestras escrituras, ver o conocer a una persona santa o una persona como su santidad lavará todos los pecados de la vida. I am sure that His Holiness must have inspired Estoy seguro de que su santidad debe haber inspirado a muchas personas. through His blessings, many people must have found a meaningful way to their lives.
Además, gracias a sus bendiciones, muchas personas deben haber encontrado un camino significativo en sus vidas. when chaos is En las present circunstancias in many actuales, parts donde of el the caos está presente en muchas partes del mundo y la humanidad lucha por sobrevivir, una personalidad como su santidad servirá como un rayo de esperanza para una existencia significativa en el mundo. According to Hinduism, all religions are respected and they are meant to know how to lead a moral life and to reach God. Thank you. Le agradezco mucho por habernos escuchado en este encuentro interreligioso. Ha sido representante del hinduismo. Continuamos con la presentación de los discursos y ahora es el turno de Yair Jacob Porat, representante de la religión judía en Mongolia. Your Holiness Pope Francis, it is a joy to have you among us in Mongolia. Santidad, Papa Francisco, es una alegría tenerle entre nosotros en Mongolia. Es una visita histórica. Solo quedan 2 semanas para el Año Nuevo judío, el Rosh Hashanah, que celebraremos según el calendario lunar el 15 de septiembre. El nombre Rosh Hashanah se traduce al hebreo como Año Nuevo e indica el comienzo del año civil judío. En la tradición judía, Rosh Hashanah no solo se celebra como el Año Nuevo para el pueblo judío, sino que también tiene un significado más amplio como un día de juicio y renovación para el mundo entero. Según las creencias judías, en Rosh Hashanah, Dios examina y juzga las acciones de toda la humanidad, no solo del pueblo judío, durante el año pasado. Rosh Hashanah es considerado a menudo como un momento de reflexión universal y un recordatorio de la responsabilidad compartida para hacer del mundo un lugar mejor. La tradición judía enfatiza el concepto del Tikkun Olam, que significa reparar el mundo. Este principio anima a las personas independientes de su afiliación religiosa a participar en actos de bondad, caridad y justicia social, buscando lograr curación y cambios positivos en el mundo. En este sentido, Rosh Hashanah sirve como recordatorio de que el nuevo año es una oportunidad de crecimiento y un compromiso de hacer contribuciones positivas al bienestar de la comunidad global. Invita a personas de todos los orígenes a contemplar sus acciones, buscar el perdón y esforzarse por lograr una mejora personal y colectiva en el próximo año. El mundo y la humanidad lo necesitan como todos los desafíos que enfrentan a nivel global. Terminaré mi charla con la palabra paz o shalom en hebreo, que indica la visión de un mundo armonioso y justo. Y una bendición para su santidad. Dios Todopoderoso lo bendiga, lo proteja y le conceda fuerza, sabiduría y compasión en los sagrados deberes de guiar a la Iglesia Católica, para que sea fuente de inspiración y paz, promoviendo el entendimiento y el diálogo entre todas las personas de diferentes religiones. Que su compromiso de difundir el amor, la compasión y la justicia contribuya a un mundo más armonioso y unido. Que su trabajo fomente un espíritu de unidad y respeto entre todas las naciones, religiones y culturas. Que el Todopoderoso lo guíe a través de todas las dificultades y lo bendiga con buena salud y larga vida. Amén. Finalmente, quisiera agradecer al gobierno de Mongolia por acoger y respetar las diversas religiones presentes en el país y por garantizar a todos la libertad de mantener sus creencias sin limitaciones. Gracias. Fue la presentación de Yair Jacob Porat, representante de la religión judía. Vamos llegando ya a la penúltima presentación, el saludo del doctor Bangran, director ejecutivo del Centro Omoto de Mongolia.
La organización Omoto es una organización religiosa sintoísta de tradición japonesa fundada en 1892. El fundador de Omoto, Deguchi Onisaburo, fundó la Asociación de Religiones del Mundo en Beijing en 1925, diciendo que todas las religiones surgen de la misma fuente. También fundó la Asociación Universal de Amor y Fraternidad en la provincia de Ayabe, en Japón, para superar no solo las fronteras de la religión, sino también las razas y las etnias, para crear armonía para toda la humanidad. Seguimos activos como pioneros en el diálogo interreligioso. En Mongolia estamos organizando la Peregrinación Mundial por la Paz, la Peregrinación Caritativa para el Futuro y las actividades de ayuda humanitaria en cooperación con el monasterio de Ganda Tengklein y la organización AMDA. La visita del Papa a Mongolia es para mí un gran honor. En representación de Japón, asistimos al encuentro de mujeres religiosas celebrado en Roma el pasado mes de enero bajo los auspicios del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso y otros. Las mujeres Omoto siguen participando en reuniones en línea en este contexto. Nos gustaría seguir apoyando el diálogo interreligioso y trabajar juntos para crear un mundo pacífico. Para terminar, me gustaría decir una breve oración en japonés por la paz mundial. Escuchemos la oración. Que Dios lo bendiga. Llegamos a la última presentación de los representantes de las religiones de Mongolia y es el turno del representante de la comunidad Bahá'í en Mongolia. Es una religión también tradicional y antigua. Estimados señores y señoras, les agradezco y estoy feliz de participar en este acontecimiento histórico de la visita del Papa Francisco a Mongolia. El propósito de la religión es ayudar a establecer la unidad humana y construir una civilización divina. Baha'u'lláh. Las enseñanzas espirituales que han sido transmitidas por los mensajeros de Dios desde la antigüedad han encontrado expresión en los sistemas religiosos y la verdadera religión puede reconocerse por sus frutos. Por ejemplo, al encender y transformar la mente humana, se puede ver la capacidad de unir a las personas y promover la paz y la prosperidad. Esta religión es muy importante para el progreso de la sociedad. De las enseñanzas bahá'ís, la fe Bahá'í es una religión global, independiente y más joven, y su misión es garantizar la unidad de toda la humanidad y los pueblos a través del único culto y de las enseñanzas de Dios. Esta fe es la religión más joven de nuestra era, bajo el liderazgo de su órgano rector supremo, la Casa Universal de Justicia. Hay más de 200 países y territorios independientes, que son los órganos administrativos de gobierno de conjuntos espirituales que incluyen personas de todas las nacionalidades, clases y profesiones. La unidad es el principio de la enseñanza de Balajau, quien enseñó: el mundo es un país y los seres humanos son sus ciudadanos. En sus escritos estableció las leyes, principios e instituciones para la civilización mundial, incluida la libertad de prejuicios, la igualdad de hombres y mujeres, el reconocimiento de que las religiones del mundo se originan de un mismo Dios, la eliminación de las diferencias externas y extremas entre ricos y pobres, la abolición de la discriminación, el acceso universal a la educación obligatoria, el deber de cada individuo de buscar la verdad de forma independiente, la creación de un sistema legal global basado en el principio de seguridad universal y la enseñanza religiosa de que la razón y la ciencia coexisten y son realmente uno. Como digo, Balajau, no hay duda de que todas las personas, independientemente de su raza, etnia o religión, están bajo el Dios único. Nosotros, los Bahá'ís del mundo, contribuimos al proceso de construcción de una nueva civilización mundial, organizando abiertamente nuestras propias actividades de reuniones, adoración, educación espiritual, clases para niños y actividades de grupos jóvenes. A continuación escucharemos el discurso del Papa Francisco en este encuentro ecuménico e interreligioso.
Buongiorno a tutti voi, cari fratelli e sorelle. Buenos días a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Permítame que dirija a ustedes así como un hermano en la fe de los creyentes en Cristo y como hermano de todos ustedes, en nombre de la común búsqueda religiosa y de la pertenencia a la misma humanidad. La humanidad en su anhelo religioso puede ser paragonada a una comunidad de peregrinos que caminan en la tierra con la mirada puesta en el cielo. A este propósito es significativo lo que un creyente venido de lejos afirmó de Mongolia, escribiendo que viajó por ella sin ver nada más que el cielo y la tierra. En efecto, el cielo de aquí tan claro y azul como es y que abraza esta tierra vasta e imponente, evocando las dos dimensiones fundamentales de la vida humana, la terrena formada por las relaciones con los demás y la celeste constituida por la búsqueda del otro que nos trasciende. En definitiva, Mongolia nos recuerda la necesidad que tenemos todos nosotros, peregrinos y viajeros, de elevar la mirada hacia lo alto para encontrar la ruta del camino en la tierra. Por eso me alegra estar con ustedes en este importante momento de encuentro. Agradezco vivamente a cada uno y a cada una de ustedes por su presencia aquí y por las diferentes intervenciones que han enriquecido la reflexión común. El hecho de estar juntos en el mismo lugar ya es un mensaje. Las tradiciones religiosas, en su originalidad y diversidad, comportan un formidable potencial de bien al servicio de la sociedad. Si quien tiene la responsabilidad de las naciones eligiera el camino del encuentro y del diálogo con los demás, contribuiría de manera determinante a poner fin a los conflictos que siguen causando sufrimiento a tantos pueblos. Quien nos ofrece la oportunidad de estar juntos para conocernos y enriquecernos mutuamente es el amado pueblo mongol, que puede presumir de una historia de convivencia entre representantes de diversas tradiciones religiosas. Es hermoso recordar la virtuosa experiencia de la antigua capital imperial, Karakorum, donde se albergaba lugares de culto pertenecientes a diferentes credos, que daban testimonio de una armonía admirable. Armonía. Quisiera subrayar esta palabra de sabor típicamente asiático. Esta se refiere a la relación particular que se crea entre realidades diferentes, sin superponerlas ni homologarlas, sino respetando las diferencias y los beneficios de la convivencia. Me pregunto, ¿quién, con más razón que los creyentes, está llamado a trabajar por la armonía de todos? Hermanos y hermanas, por el modo en el que lograremos la armonía con los demás peregrinos sobre la tierra y en la forma que consigamos transmitir armonía allí donde vivimos, se mide el valor social de nuestra religiosidad. Cada vida humana, en efecto, y con mayor razón, cada religión tiene que medirse en base al altruismo, no a un altruismo abstracto, sino concreto, que se traduce en la búsqueda del otro y en la colaboración generosa con el otro. Porque el sabio se regocija dando, él alcanzará la felicidad en esta tierra. Una oración inspirada en San Francisco de Asís se recita: donde haya odio, que lleve yo el amor; donde hay ofensa, que lleve yo el perdón; donde haya discordia, que lleve yo la unión. El altruismo construye armonía, y donde hay armonía, hay entendimiento, prosperidad, belleza.
Más aún, armonía es quizás el sinónimo más apropiado de belleza. Por el contrario, la cerrazón, la imposición unilateral, el fundamentalismo y la coerción ideológica arruinan la fraternidad, alimentan tensiones y ponen en peligro la paz. La belleza de la vida es fruto de la armonía, es comunitaria, se acrecienta con la amabilidad, con la escucha y con la humildad, y puede comprenderla el que tiene corazón puro, porque la verdadera belleza, después de todo, reside en la pureza del corazón. Las religiones están llamadas a ofrecer al mundo esta armonía que el progreso técnico por sí solo no puede dar, porque apuntando solo a dimensión terrena y horizontal del hombre, corre el riesgo de olvidar el cielo para el cual hemos sido creados. Hermanas y hermanos, hoy estamos aquí juntos como humildes herederos de antiguas escuelas de sabiduría. Al reunirnos hoy nos comprometemos a compartir todo ese bien que hemos recibido para enriquecer a una humanidad que en su caminar a menudo se encuentra desorientada por miopes búsquedas de lucro y bienestar. Y a menudo también es incapaz de volver a encontrar el hilo conductor, volviendo así su mirada solo a intereses terrenos, acaba arruinando la misma tierra, confundiendo el progreso con el retroceso, como lo muestran tantas injusticias, tantos conflictos, tantas devastaciones ambientales, tantas persecuciones, tanto descarte de la vida humana. Asia tiene mucho que ofrecer en este sentido y Mongolia, que se encuentra en el corazón de este continente, custodia un gran patrimonio de sabiduría que las religiones que aquí se difundieron han contribuido a crear y que quisiera invitar a todos a redescubrir y valorar. Me limito a citar, aunque sin profundizar, 10 aspectos de este patrimonio sapiencial. 10 aspectos. Il buon rapporto con la tradizione, nonostante le tentazioni del consumismo. La buena relación con la tradición, no obstante las tentaciones del consumismo. El respeto de los ancianos y los antepasados. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy de una alianza generacional entre ellos y los más jóvenes? Diálogo entre abuelos y nietos. Y además el cuidado por el ambiente en nuestra casa común, otra necesidad tremendamente actual. Estamos en peligro, ¿eh? Y también el valor del silencio y de la vida interior, antídoto espiritual para tantos males del mundo actual. Por tanto, un sano sentido de frugalidad, el valor de la acogida, la capacidad de resistir al apego de las cosas, la solidaridad que nace de la cultura, de los vínculos entre las personas, el aprecio por la sencillez y, por último, un cierto pragmatismo existencial que tiende a buscar con tenacidad el bien del individuo y de la comunidad. Estas 10 son algunos elementos del patrimonio de sabiduría que este país puede ofrecer al mundo. A proposito delle vostre usanze, ho già parlato di come preparandomi a questo viaggio. A propósito de estas costumbres, he hablado ya de cómo al prepararme para este viaje me han fascinado las viviendas tradicionales con las que el pueblo mongol revela una sabiduría sedimentada a través de milenios de historia. La guerra constituye, en efecto, un espacio humano. En su interior se desarrolla la vida de la familia. Es lugar de convivencia amistosa, de encuentro, de diálogo amistoso, en el que aun cuando ya fuesen muchos, se sabe hacer espacio para alguien más. Y además es un punto de referencia concreto, fácilmente identificable en las inmensas extensiones del territorio mongol. Es también motivo de esperanza para el que ha perdido el camino. Si hay una guerra,
hay vida. Se la encuentra siempre abierta, preparada para acoger al amigo, pero también al viajero e incluso al extranjero, para ofrecerles un té caliente que permita recobrar las fuerzas en el frío del invierno o una leche fresca, fermentada, que alivie las calurosas jornadas veraniegas. Esta es también la experiencia de los misioneros católicos provenientes de otros países que aquí son recibidos como peregrinos y huéspedes y que entran con prudente tacto en este mundo cultural para ofrecer el humilde testimonio del Evangelio de Jesucristo. Ma insieme allo spazio umano, la GIR evoca l'essenziale apertura al divino. Aún más, junto al espacio humano, la guerra evoca la esencial apertura a lo divino. La dimensión espiritual de esta morada está representada por su apertura hacia lo alto, en donde se encuentra un solo punto desde el que entra la luz, formado por una claraboya segmentada. De este modo, el interior se vuelve un gran reloj solar, donde se suceden luces y sombras, marcando las horas del día y de la noche. Hay una hermosa enseñanza en este aspecto. El sentido del tiempo que pasa y que proviene del alto, no del mero devenir de las actividades terrenas. En ciertos momentos del año, el rayo que penetra de lo alto ilumina el altar familiar, recordando el primado de la vida espiritual. L'umana convivenza che si attua nello spazio circolare. De esta manera, la convivencia humana que se realiza en el espacio circular remite constantemente a su vocación vertical, a su vocación trascendente y a su vocación espiritual. L'umanità riconciliata e prospera che come esponenti di diverse religioni. La humanidad reconciliada y próspera que como representante de diferentes religiones ayudamos a promover está representada simbólicamente por este estar juntos, armonioso y abierto a lo trascendente, donde el compromiso por la justicia y la paz encuentran su inspiración y su fundamento en la relación con lo divino. Aquí, queridos hermanos y hermanas, nuestra responsabilidad es grande, especialmente en esta hora de la historia, porque nuestro comportamiento está llamado a confirmar con obras las enseñanzas que profesamos. No puede contradecirlo de tal modo que se convierta en una contradicción. Que no haya, por tanto, ninguna confusión entre credo y violencia, entre sacralidad e imposición, entre camino religioso y sectarismo. La memoria delle sofferenze patite nel passato. Que la memoria de los sufrimientos padecidos en el pasado, pienso sobre todo en las comunidades budistas, nos dé la fuerza para transformar las heridas sombrías en fuentes de luz, la ignorancia de la violencia en sabiduría de vida, el mal que arruina en bien que construye. Que así sea para nosotros, discípulos entusiastas de los respectivos maestros espirituales y servidores conscientes de sus enseñanzas, dispuestos a ofrecer su belleza a cuantos acompañamos como amigos y amigables compañeros de camino. Sí, porque esto en las sociedades pluralistas que creen en los valores democráticos, como es el caso de Mongolia, cada institución religiosa reconocida normativamente por la autoridad civil tiene el deber y en primer lugar el derecho de ofrecer aquello que es, aquello que cree, respetando la conciencia de los demás y teniendo como fin el mayor bien de todos. En este sentido, quiero confirmarles que la Iglesia Católica desea caminar así, creyendo firmemente en el diálogo ecuménico, en el diálogo interreligioso y en el diálogo cultural. Su fe se funda en el diálogo eterno entre Dios y la humanidad y con el Espíritu de Jesucristo y con humildad y con espíritu de servicio que animó la vida del Maestro, que no vino al mundo para ser servido, sino para servir. La Iglesia hoy ofrece
a cada persona el tesoro que ha recibido, permaneciendo en actitud de apertura y escucha de cuánto otras tradiciones religiosas tienen para ofrecer. Il dialogo infatti non è antitetico all'annuncio. El diálogo en efecto no es antitético al anuncio, porque no elimina las diferencias, sino que ayuda a comprenderlas, las preserva en su originalidad y las hace capaces de confrontarse. Arricchimento franco e reciproco. Così può ritrovare nell'umanità. Así puede encontrar en la humanidad, bendecida por el cielo, se puede encontrar la clave para caminar en la tierra. Hermanos y hermanas, tenemos un origen común que confiere la misma dignidad a todos. Y también tenemos un camino compartido que solo podemos recorrer juntos, viviendo bajo el mismo cielo que nos cobija y nos ilumina. Hermanos y hermanas, encontrarnos hoy aquí es un signo de que esperar es posible. En un mundo lastimado por luchas y discordias, eso podría parecer utópico. Sin embargo, los proyectos más grandes comienzan en lo escondido, con dimensiones casi imperceptibles. El gran árbol nace de la semilla pequeña oculta bajo la tierra, y el perfume de las flores no viajan contra el viento, pero sí lo hace. Pero sí lo hace la fragancia de la virtud. Quien es virtuoso perfuma en todas las direcciones y las regiones de la tierra. Hagamos florecer esta certeza para que nuestro esfuerzo común para dialogar y construir un mundo mejor no sean vanos. Cultivemos la esperanza, como dijo un filósofo. Cada cual fue grande según el objeto de su esperanza. Uno fue grande en la que atiende a lo posible, otro en la que las cosas eternas, pero el más grande de todos fue quien esperó lo imposible. Que las oraciones que elevamos al cielo y la fraternidad que vivimos en la tierra nutran la esperanza, que sean de testimonio sencillo y creíble de nuestra religiosidad, de nuestro caminar juntos con la mirada elevada hacia lo alto, de nuestro habitar este mundo en armonía. No lo olvidemos, no olvidemos esta palabra, armonía, como peregrinos llamados a proteger el ambiente hogareño. Y esto para todos, gracias. De este modo, queridos estimados oyentes, concluye el discurso del Santo Padre en este encuentro interreligioso y ecuménico en el Teatro Hum de Ulaanbaatar, Mongolia, en este escenario enorme que tiene forma de yurta, como dijimos al inicio. Ha sido un momento muy importante, como ha dicho el Papa Francisco, de encuentro, de reflexión, de poner en común las enseñanzas, los principios, las virtudes que cada religión va inculcando en las personas y en los pueblos y en las sociedades. A continuación se invita a los participantes a poder disponerse para la foto de grupo que concluirá este encuentro. Un mensaje, como decíamos, mensaje de paz, mensaje de armonía, un mensaje sobre todo para que puedan construir una sociedad justa. En este sentido recordamos la presencia de la Iglesia Católica, como el mismo Papa Francisco ha señalado, los misioneros que han llegado hasta estas tierras. Es una iglesia bastante joven, la de Mongolia, una iglesia que se remonta, si bien es cierto, al siglo X, desde la llegada de los primeros misioneros,
que eran de origen nestoriana, comunidades nestorianas en el siglo X, pero posteriormente, desde 1922, el Papa Pío XI erigió la misión Sub Juris de Mongolia Exterior. Posteriormente, después de la proclamación de la independencia, se estableció también en la capital los misioneros de Sheu y la prefectura apostólica de Mongolia en 1992. Desde entonces la iglesia ha ido creciendo, la iglesia ha ido avanzando. Al inicio, en 1995, se contaban solamente 14 católicos en Mongolia y hoy en día han alcanzado alrededor de 1500 bautizados dentro de la iglesia en Mongolia. Es así, de esta manera, que se va anunciando el Evangelio, y de esta manera también se va anunciando a Jesucristo. La iglesia hoy en día está constituida sobre todo por alrededor de 1500 bautizados, distribuido en 8 parroquias y una capilla, frente a un total de 60.000 cristianos de diversas confesiones, como hemos visto. Ellos son asistidos por un obispo, 25 sacerdotes, entre ellos 2 sacerdotes originarios de Mongolia, 6 seminaristas, más de 30 religiosos, 5 religiosos no sacerdotes y 35 catequistas, y alrededor de unas 30 nacionalidades de agentes pastorales. Una característica también y unos desafíos para la Iglesia Católica en este territorio es que en este contexto positivo, el primer desafío pastoral de la Iglesia es ayudar a los fieles a profundizar su fe. El segundo desafío es promover la comunión y la fraternidad entre las diferentes comunidades y miembros de este país. Y por último, seguir anunciando el Evangelio con alegría y haciendo de que todos puedan conocer a Jesucristo. De esta manera, estimados oyentes, llegamos al final de este encuentro. Los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News esta tarde a las 4 de la tarde, hora de Mongolia, a las 10 de la mañana aproximadamente, hora de Roma, la Santa Misa en el Step Arena, en este escenario de hielo, donde el Papa Francisco presidirá la Santa Misa precisamente con esta iglesia pequeña pero vivaz que hemos descrito hace unos instantes. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros y los invitamos a visitar nuestra página web y nuestras redes sociales. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Les dejamos con las imágenes del Teatro Hum de Ulaanbaatar, Mongolia.